No era frecuente que Izuku prefiriera preguntas invasivas sobre el silencio, pero esto tendría que calificar como una de esas raras ocasiones. A pesar de sus conversaciones con Aizawa, Toshinori e Isashi, Izuku no había dormido mucho. Finalmente, se dio por vencido y pasó las horas adicionales antes de la escuela agregando a su cuaderno las observaciones que había hecho sobre sus compañeros de clase y sus peculiaridades hasta ahora. Resultó ser más un recordatorio de la fuente de sus ansiedades que una distracción de ellos, pero era un trabajo que Izuku quería hacer de todos modos y no era más que un experto en compartimentar cuando había un objetivo final a la vista. Cuando finalmente llegó la hora de ir a la escuela a la mañana siguiente, Izuku se sintió exhausto y tenía toda la intención de escabullirse antes de que su madre pudiera ver los efectos de su noche de insomnio. No sería bueno tenerla confrontando a Netsu ahora, y no había forma de que echara de menos el hecho de que claramente había estado despierto toda la noche. Su plan también habría tenido éxito, pero había olvidado algo. Nunca subestimes a Atsume Mei. Ya vestida con su uniforme, con sus gafas siempre presentes sobre su cabeza, Mei no lo saludó con su sonrisa habitual. Se apoyó contra la pared frente a su puerta principal, con los brazos cruzados, una expresión en su rostro que Izuku nunca había visto antes. Cerró la puerta detrás de él nerviosamente, preguntándose si era demasiado tarde para volver a entrar y fingir que no estaba en casa. Mei, dijo, haciendo una mueca ante el tono agudo en su voz. Este era su amigo, y no debería tener miedo de lo que ella había venido a decir. Incluso si ella pudiera asesinarlo y hacer que pareciera un accidente. No esperaba verte esta mañana. ¿Querías parar a tomar un café o? Bueno, ya que te vas tan temprano para evitar a tu madre, parece que tenemos tiempo, fue todo lo que dijo y respondió y lideró el camino por el pasillo. No estaba. Ambos sabemos que no puedes mentirme, Izuku. Además, esas bolsas bajo tus ojos hablan por sí mismas. Estuvieron callados el resto del camino hacia el hueco de la escalera hasta que, ¿has oído? Sí, Izuku. Escuché. Hablar con Mei ayudó, como siempre lo hacía cuando algo inevitablemente salía mal, pero ella no podía hacer nada para borrar sus problemas. Aparentemente era una clase llena de chismes porque al final del día se había extendido la noticia sobre el misterioso estudiante de la quinta recomendación que incluso Mei, ya escondida en un laboratorio con múltiples proyectos encubierta, había escuchado sobre eso. Se suponía que la identidad de Izuku debía permanecer en secreto, así que, por supuesto, toda la escuela era nueva al respecto en unas pocas horas. No fue peor de lo que Izuku había esperado, pero tampoco fue mejor. Mei lo habría acompañado hasta su salón de clases si Izuku no se hubiera negado a dar otro paso hasta que fuera a su propia clase. Ella se había quejado por lo bajo pero, al ver que Izuku necesitaba un poco de tiempo a solas para recuperarse de la embestida que venía por él, Mei finalmente se alejó después de un abrazo y la demanda de encontrarse en las puertas después. Colegio. Izuku estuvo de acuerdo fácilmente. Probablemente necesitaría estar distraído, y Mei sabría exactamente qué hacer. La noche anterior, Inko había sugerido esperar hasta el último minuto para ir a clase. Si llegara casi tarde, entonces no tendrían tiempo para interrogarlo, y Aizawa podría redirigir el enfoque a los próximos eventos escolares. Izuku lo había considerado al principio, pero finalmente decidió no hacerlo. Apreciaba su sugerencia, pero aparecer en el último minuto no haría nada para detener la mirada o las preguntas. Solo retrasaría la emboscada, e Izuku no quería tener que pasar la mañana preocupándose por lo que le iban a decir. Es mejor terminar de inmediato y pasar a su próxima crisis. Todavía tenían que ver el video desde la práctica, después de todo. Izuku obtendría una reacción más honesta de ellos ahora, luego de haber visto su pelea con Bakugou. Si pudiera evitar involucrar a Aizawa, eso también sería ideal. Cuanto más tiempo pudiera evitar que la gente hiciera la conexión entre su maestra y el desconocido patrocinador de Izuku, mejor. Hacer que Aizawa ayude a Izuku a evitar preguntas podría no ser suficiente por sí solo, pero demasiadas migas de pan podrían conducir a la verdad, y las dos no eran exactamente tan sutiles como Aizawa deseaba. Agregar Isashi a la mezcla solo empeoraría las cosas con el tiempo. Todos se iban a cansar de tener que mirar todo lo que hacían uno alrededor del otro, pero esta era una prueba de que Izuku sabía que podía evitar establecerse. El zumbido de los susurros cayó cuando Izuku entró en el aula, al igual que la mañana de su primer día de clases cuando Aizawa hizo su entrada dramática. Canalizando su interior Aizawa, Izuku se enfrentó a las miradas de sus compañeros de clase. Por lo que parece, Izuku seguía siendo uno de los últimos en llegar.
Bakugou se enfurruñó en su escritorio, pero no se volvió para mirar en dirección a Izuku. Una vez que se rompió el silencio, Izuku sabía que no tendría un descanso hasta la campana de la mañana, por lo que habló rápidamente antes de que ninguno de ellos pudiera encontrar sus palabras. All Might tenía razón. Entré en Yuwei por recomendaciones. Estuve involucrado en un incidente con un ataque de villano cuando conocí a mi patrocinador, por lo que se decidió que mi estado de recomendación se mantendría en secreto. Miró Izuku a su alrededor. La sala, provocando reacciones. La mayoría solo lo miraban boquiabiertos, aunque no estaba seguro si era por su explicación o por el hecho de que se estaba dirigiendo al elefante en la habitación. La expresión severa de Ida no cambió mientras Izuku hablaba, con las cejas bajas mientras escuchaba como si estuviera recordando cada palabra en memoria para futuros estudios. Izuku dejó que su mirada saltara más allá de él y siguió adelante. Te iba a contar con el tiempo, pero el director Netsu decidió no informar a All Might del plan. A partir de este momento, mi patrocinador aún desea permanecer en el anonimato para evitar cualquier otro percance de villano. Espero que todos respeten la privacidad de mi patrocinador y la mía. Se decidió por razones de seguridad, y no puedo decirle la identidad de mi patrocinador sin su permiso. ¿Hay alguna pregunta? Las voces respondieron todas a la vez, e Izuku suspiró, deseando que esta conversación ya hubiera terminado. Como miembros de uno de los programas más competitivos del país, sus compañeros de clase deberían haber podido manejarse de una manera más razonable. Aizawa iba a tener que agregar más lecciones de relaciones públicas en el calendario si así fue como reaccionaron cuando se les presentó una situación inesperada. Izuku solo estaba decidiendo cómo hacer que se callaran el tiempo suficiente para que él escuchara lo que querían preguntar cuando una voz diferente habló sobre la clase. ¿Cómo esperas que responda algo como esto? Kaminari dijo, una chispa de electricidad enfocó sus palabras en el aula en auge. Ida lo fulminó con la mirada como si quisiera comentar sobre el uso no autorizado de Kaminari y de su peculiaridad, pero Kaminari respondió a su mirada con una de las suyas. Estamos en el aula. Levanta la mano. Izuku casi perdió la primera pregunta porque estaba mirando a Kaminari mientras dirigía el caos que Izuku había estado temiendo solo unos momentos atrás. No me viste en el examen de ingreso porque no tuve que tomarlo, dijo Izuku. Ninguna de las recomendaciones que los estudiantes tuvieron que hacer. Tuvimos una demostración antes de que comenzara la escuela como nuestro examen final, y aún así tuvimos que pasar los mismos exámenes escritos que todos los demás. ¿Una demostración? Preguntó Zero. ¿Eso significa que los otros estudiantes de recomendación saben quién es tu patrocinador? Por supuesto que alguien iba a hacer esa conexión. Lo hacen. Pero les pediría que no los molesten al respecto. Se les ha pedido que no compartan la identidad de mi patrocinador porque, y estoy enfatizando esto nuevamente porque es importante, hay preocupaciones de seguridad sobre la identidad de mi patrocinador. Como dije antes, fui atacado por villanos poco después de comenzar a trabajar con mi patrocinador porque era mi mentor. Preferiría no repetir la experiencia hasta que se me permita legalmente defenderme. ¿Por qué no pudiste defenderte? Kirishima preguntó. Sé que las leyes limitan el uso no autorizado de caprichos incluso en defensa propia, pero si no tienes un capricho. Izuku casi se rió. Mi equipo está hecho por alguien que produce tecnología para héroes profesionales, y algunos de ellos ni siquiera me permitieron tocar hasta que la escuela comenzara oficialmente. Si los usara en la calle, me metería en tantos problemas como alguien usando su peculiaridad. Tal vez más porque ni siquiera podría argumentar que fue una reacción instintiva. Estamos viendo el video de ayer por la mañana. Verán lo que quiero decir entonces. No es que la forma en que Izuku había manejado el secuestro fuera técnicamente legal tampoco, si alguien se hubiera molestado en preguntar cómo él y Bakugou se habían escapado, Izuku podría haberse metido en problemas por asalto, pero dado lo atrasado que se habían vuelto algunas de las leyes con respecto a la autodefensa. Introduciendo caprichos a la sociedad, Izuku no sintió la necesidad de aportar esos detalles. Kaminari señaló de nuevo. ¿Cómo te encontró el director Netsu? Ida preguntó. Su expresión no había cambiado cuando Izuku respondió las preguntas de sus compañeros de clase, aún observando a Izuku cuidadosamente. Izuku pensó que la forma en que la práctica había terminado había logrado cambiar la opinión de Ida sobre él, pero no podía estar seguro de la forma en que Ida lo miraba ahora, como si fuera un rompecabezas que Ida acababa de resolver. Realmente, sin embargo, pensó que Ida podría haber hecho una pregunta mejor que esa. De la misma manera que encontró a los otros estudiantes de recomendación.
Mi patrocinador se puso en contacto con él y le contó lo que había estado aprendiendo. Cuando Netsu vio mis habilidades en acción, decidió ofrecerme un lugar de recomendación. Dado que los otros lugares de recomendación están específicamente reservados para los estudiantes que han demostrado un control y desarrollo significativos de sus peculiaridades, se creó otro lugar para mí. Izuku volvió a mirar alrededor de la habitación, encontrando tantas miradas como pudo. Sin embargo, quiero enfatizar que, aunque no hice el mismo examen que tú, los demás alumnos y yo tuvimos que demostrar nuestras habilidades al director Netsu a su manera. No arriesgaría su reputación o la reputación de la escuela en cualquiera de nosotros si no pensara que podríamos manejar lo que significa tener un punto de recomendación. ¿Qué significa? Esta vez fue Kaminari quien hizo la pregunta, aunque parecía que lamentaba las palabras tan pronto como salieron. Izuku le dio un breve asentimiento para hacerle saber que no le importaba. Kaminari tenía que ser tan curioso como el resto de ellos, aunque Izuku apreciaba que estaba mostrando moderación para ayudarlo a superar esto. Tal vez lo había dicho en serio cuando dijo que todo lo que quería de Izuku era amistad. Mayor atención de los medios, respondió Izuku simplemente. Los 5 no podremos entrenar en silencio. La gente esperará que justifiquemos por qué merecemos el lugar que nos dieron, y estarán atentos a nuestro progreso para cualquier tipo de personas que no les gusta Yue o el director Netsu. Personas que aman a Yue y quieren que la escuela mantenga su reputación. Tenemos registros durante todo el año con la junta que monitorea nuestro progreso, y esto se refleja en el director Netsu y nuestros patrocinadores. No había pensado en eso, dijo Kaminari. Eso es mucha presión. Izuku hizo caso omiso de su preocupación, pero no hizo comentarios. Kaminari tenía razón. Fue mucha presión, especialmente cuando ya lo examinarían por no tener una peculiaridad. Si tienes más preguntas, puedo responderlas más tarde. La campana está a punto de sonar, por lo que probablemente ya deberíamos calmarnos. La clase comenzó poco después del despido de Izuku, y aunque todavía podía sentir la atención de su compañero sobre él, no era la distracción lo que le había preocupado. Lo peor habría pasado ahora que la mayoría de sus curiosidades habían sido abordadas. Habría más preguntas, por supuesto, el Kaminari había logrado hacer soportable la oleada inicial. Izuku nunca sería lo suficientemente estúpido como para dar por sentado la amistad de Mei, pero fue agradable tener a alguien de su edad en su esquina por una vez. Su madre, y Sasori y Aizawa siempre harían lo que pudieran por él, pero no era lo mismo que tener amigos. Ahora que Izuku finalmente tuvo uno, se dio cuenta de lo que se había estado perdiendo todos esos años después de que su corta amistad con Katsuki se esfumara. Poco a poco, la mañana avanzó y finalmente llegó el momento de revisar las imágenes desde la práctica. Aunque todos ya sabían los resultados de cada ronda, la clase estaba llena de emoción al ver cómo todo había salido en las rondas de las que no habían sido parte. Izuku estaba mucho menos preocupado por esto de lo que probablemente debería haber recibido todo lo demás. Sin embargo, su actuación no había sido el problema con lo práctico. Izuku había hecho su trabajo. Había distraído a Bakugou el tiempo suficiente para que Irida tuviera la oportunidad de ir tras el misil. Fue el exceso de confianza de Irida y su duda sobre las habilidades de Izuku lo que los llevó a fallar en el ejercicio, y eso sería bastante obvio cuando revisaron la película. Aizawa y Sasori le habían asegurado eso la noche anterior, rápidamente, y sin decir nada, All Might los había llevado a un auditorio que Izuku no había visto antes. El video se proyectaría en la enorme pantalla al frente del pasillo para que todos lo vieran en alta definición. Cuando entraron en la habitación, All Might intercambió una mirada de arrepentimiento con Izuku. El héroe profesional todavía estaba obviamente molesto por la forma en que lo habían utilizado. ¿Por qué Netsu pensó que sería una buena idea manipular esencialmente al héroe número 1? Izuku no lo sabía, pero dudaba que este plan terminara funcionando como Netsu había querido. Hacer enemigos de su personal no lo llevaría a ninguna parte. Cuando entraron al auditorio, Izuku encontró a Kaminari deslizándose en el asiento a su derecha. Izuku tendría que hacer tiempo para agradecerle por su ayuda esa mañana cuando terminó la escuela, pero por el momento simplemente le devolvió el pulgar a Kaminari. La sorpresa llegó cuando Iida se sentó en silencio en el asiento a la izquierda de Izuku. Tal vez debería haberlo esperado ya que se habían asociado para lo práctico, pero su compañero no había parecido tan amable antes. Izuku también devolvió el asentimiento de Iida, y luego dirigió su atención hacia donde All Might se había parado frente a la pantalla de visualización. Mientras miramos la película de ayer, no discutiremos los errores individuales de los estudiantes.
He compilado notas para que cada uno de ustedes lleve con ustedes hoy que analizarán lo que pueden mejorar, pero ese no era el objetivo del ejercicio de ayer. En Yuwei, tendrás prácticas como esa a menudo. El trabajo de ayer consistió en mojarte los pies, permitiéndote ver los tipos de tareas que te darán como parte de este programa. Al final de la clase, quiero que todos compartan algunos de los errores generales que notó. Las cosas que vio hacer a más de un grupo tuvieron un efecto general en su desempeño. Vieron la película en el orden en que pelearon, e Izuku se alegró de finalmente tener un cuaderno y un bolígrafo en la mano mientras veía a sus compañeros de clase usar sus peculiaridades. Sus notas de la prueba de Aizawa no habían sido tan completas como le hubiera gustado, considerando que tenía que salir de su memoria después del hecho. La peculiaridad de Todoroki, como se esperaba, había dejado a la clase sin palabras. El otro equipo ni siquiera tuvo la oportunidad de llevar a cabo un solo paso de su plan antes de que Todoroki entrara en escena y todo hubiera terminado. Fue un trabajo impresionante, pero Izuku se preguntó cómo Todoroki habría manejado una situación más delicada. Luego anotó un recordatorio rápido para sí mismo. Con lo rápido que terminó la primera ronda, fue casi como si el grupo de Izuku fuera el verdadero comienzo de la revisión. Izuku ya había visto la película con Aizawa y Hisashi, y no necesitaba volver a verla para saber cómo sería para todos los demás. El segundo Izuku logró sacar a Katsuki de su equilibrio, logró tomar la delantera en lo que sus compañeros de clase habían asumido que sería una masacre unilateral, caminar y juró hasta que respiró. Nadie más habló mientras la lucha se desarrollaba en la pantalla, reflejada por el intento de Ida de encontrar el misil y la trampa de Uraraka. La película termina. La clase mira fijamente. Bueno, dijo Kirishima, rompiendo el silencio. Ya veo por qué no puedes usar esas armas en las calles. Su comentario recibe una carcajada de Izuku que asiente, y luego pasa al siguiente video. Con su segunda prueba del día, Izuku se sienta más cómodamente en la silla del auditorio y se sienta a tomar sus notas. All Might no hace una pausa entre vídeos para comentarios como él dijo. Se mueve sin problemas de una ronda a la siguiente, y aunque solo hay unas pocas personas además de Izuku que toman notas, toda la clase observa con cuidado. Cuando finaliza el video final, All Might se para frente a la pantalla nuevamente, mirando a la clase como se esperaba. Esta podría ser la primera vez que enseña, pero está claro en la forma en que no duda en ser el centro de atención que se ha acostumbrado a ordenar una habitación. Entonces, ¿qué viste? Katsuki es el primero en hablar, e Izuku lo mira con el mismo nivel de intensidad que Irida había estado observando sus propias acciones. No han hablado desde la práctica, pero ese breve ejercicio fue suficiente para mostrarle que algo había cambiado en su antiguo compañero de clase. Izuku tiene curiosidad sobre cuán profundos son esos cambios. Katsuki siempre ha sido inteligente, a pesar de todo, y es solo cuestión de tiempo antes de que su nueva clase se dé cuenta. La mayoría de los planes apestaron, dijo Katsuki con la cara seria, y fue un testimonio de la preparación que Aizawa había empujado por la garganta de Toshinori, que su única respuesta al comentario fue un parpadeo lento y una inclinación de cabeza. ¿Te importaría dar más detalles sobre eso, muchacho? Katsuki se encogió de hombros, descansando en su asiento. Casi nadie tomó en cuenta las peculiaridades de sus oponentes cuando hicieron su plan. Lo que deberían haber hecho porque todos vimos las peculiaridades de todos el primer día. Ese es un muy buen punto, joven Bakugou, dijo All Might. Aunque los planes terminaron funcionando de todos modos, si sabe qué peculiaridades enfrenta, se pueden encontrar soluciones más fáciles haciendo un plan teniendo en cuenta esas debilidades específicas. ¿Qué más? La gente dudó al usar sus peculiaridades, respondió Izuku después de que All Might lo reconoció con otro movimiento de cabeza. Si usaban sus peculiaridades en el medio ambiente, en general estaban bien, pero cuando se trataba de utilizar su peculiaridad contra un compañero de clase, siempre había un momento en el que se retiraban. Muy bien, Midoriya. Esto nos lleva al otro punto de este ejercicio. Todos ustedes tienen un control sólido de sus peculiaridades. Sus actuaciones en el examen de ingreso lo demostraron muy bien. Pero hay una diferencia entre usar sus habilidades en un robot y usar ellos en otra persona. Izuku con mucho cuidado no miró en dirección a Katsuki. Este ejercicio fue diseñado para que puedas usar tus caprichos, pero la misión podría lograrse con la duda en mente. Como héroe profesional, habrá momentos en los que tendrás que usar tu capricho contra un villano, y ese villano es probable que se lastime. Si bien siempre estaremos tan seguros como sea posible en nuestras clases aquí, esa vacilación es un instinto que debe ser entrenado.
Tendrá que aprender cuándo detenerse es lo más importante, pero también es necesario conciliar esto con el hecho de que el trabajo del héroe es peligroso y que a veces esto significará que las personas saldrán lastimadas por tus acciones. Kaminari habló sin parar cuando salieron del aula al final del día. No, amigo, no estás entendiendo la perfección aquí. El helado con sabor a café es el pináculo de la creación humana aquí, ¿de acuerdo? Es un postre, pero es café. Las dos mejores cosas del mundo se combinan en una cosa increíble que puedes en realidad, solo salir y comprar. Siento que te estás perdiendo mucho aquí, y eso es algo que tenemos que arreglar. Inmediatamente. Compraré. Así de dedicado estoy a esta misión. Izuku se rió. Y siento que probablemente bebes demasiado café. Obviamente, el helado de menta es lo mejor. Su discusión los había llevado por el pasillo hasta la entrada principal, y caminar y ya estaba sacudiendo la cabeza nuevamente. Y siento, dijo una voz al lado de ellos, que me has estado ocultando, Midoriya Izuku. ¿Quién es este? Mei, este es Kaminari Denki. Kaminari-kun, esto es, Atsume Mei, Mei interrumpió con una dramática reverencia. Genio tecnológico extraordinario. Entonces, ¿qué es esto que escucho sobre el helado?